están saliendo previsiones nuevas de que la bolsa puede seguir en modo cohete y ya no solo eso, sino subir un 50% más. JP Morgan, en su última actualización de mercado, comenta que la bolsa podría subir cerca del 50% si llegamos a los niveles de valoración de la burbuja de las .com, que podríamos estar en eso. Hay una dicotomía importante entre lo que es el momentum y lo que es la valoración, ¿no? Creo que los mercados empiezan a estar caros, creo que hay razones como para ir con una cierta prudencia y hay que ir con una cierta precaución. Si el peso de la renta variable se incrementase hacia esos niveles, pues lógicamente se generaría presión compradora, ¿no? Ahora mismo los flujos minoristas hacia la bolsa siguen entrando de manera loca y es cierto que esto sí que tiene similitudes con ese clima de mercado que vimos en la era de la burbuja de las .com. A mí me parece fascinante, por no decir quizás preocupante, cómo los inversores minoristas están jugando un papel tan prominente en el mercado en 2025, ¿no? Lo que dice JP Morgan, lo que dice Goldman Sachs, lo que dicen los grandes bancos de inversión, siempre existe la duda en el mainstream de si estos argumentos son intereses suyos para que la gente siga comprando y ellos empezar a vender. Recomendar valores, recomendar acciones, recomendar momentum, justo en el momentum antes de que patapam, ¿no? Yo tuve un jefe, que bueno, no me importa decir su nombre, César Alierta, que decía que cuando tú cogías un taxi y el taxista te hablaba de entrar en bolsa, cuidadín, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos otra vez en esa circunstancia. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, como siempre, aquí hablando de la situación de la economía, de las bolsas, de que ahora JP Morgan y su estratega jefe, la entidad de Jamie Dimon, dice que la bolsa puede pegar un pepinazo alcista todavía más si las valoraciones se extienden y que al recorrido le queda, que a esto todavía le queda por camino por recorrer. Así que todo esto lo vamos a comentar y también circunstancias de cómo está la actualidad en los mercados y en la bolsa, como siempre con mi amigo Antonio Castelo de eBroker, que es un placer tenerte por aquí en el canal, como habitualmente. Hola Héctor, lo mismo para mí, estoy encantado de estar contigo y con tus seguidores. Antes de seguir, os recuerdo a los que veáis esto desde YouTube, que tardáis muy poquito en hacerlo y es un favor para mí y también para Antonio, para que recibamos todos el apoyo, que dejéis vuestro like, que tardáis nada en hacerlo, ahí abajo vuestro like si os gusta el contenido que compartimos por aquí. También, por supuesto, que os suscribáis al canal para hacer más grande la familia y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que publicamos contenido aquí. Y dejad vuestro comentario. ¿Vosotros sois tan positivos como JP Morgan, que últimamente está poniéndose muy positivo? Dejadlo en comentarios ahí y decidme cómo lo veis vosotros. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por primero hablar un poco de los cambios que hemos observado en la economía y en el ciclo, en especial en el ciclo de tipos de interés, porque la Reserva Federal ha decidido bajar los tipos por primera vez en en un año y algo, o menos de un año. Desde el diciembre del 2024 fue la última vez que bajó tipos de interés, ahora bajan tipos, parece que va a haber más bajadas de tipos. Y hay muchos en Wall Street que están viendo esto como, bueno, pues meten más gasolina en la bolsa y esto va a subir muchísimo más por las bajadas de tipos porque se van a abaratar las condiciones de financiación. ¿Tú esto lo ves así? ¿Ves esto de esta manera? ¿O piensas que deriva de otro punto? Y es que el mercado laboral ya está muy débil y hay que vigilar a ver qué puede pasar en la economía estadounidense. Bueno, fíjate, yo esto lo dirimo como una decisión técnica o una concesión política, ¿no? Te explico por qué, ¿no? Fíjate que antes de la última reunión el mercado estaba dividido entre una bajada de 25 puntos básicos y una bajada de 50. Es verdad que la mayoría de los analistas decíamos 25 puntos básicos, pero no eran pocos los analistas e inversores que especulaban con una bajada de medio punto, de 50 puntos básicos, ¿no? Y esto, bueno, se hubiera supuesto un giro más agresivo en la estrategia de la Reserva Federal y efectivamente, como tú dices, hubiera echado mucha gasolina a los mercados, ¿no? Yo creo que los mercados también estas últimas semanas han estado subiendo con esa expectativa, ¿no? Y mucha gasolina, además, en unos índices bursátiles con unos niveles pues muy cercanos a máximos, por no decir en máximos reales, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una cierta paradoja en las previsiones, ¿no? O sea, más allá si la decisión
en sí, el verdadero foco de atención, yo creo que estuvo puesto en las nuevas proyecciones macroeconómicas, ¿no? Porque se presentó un cuadro que deja, yo creo, más preguntas que respuestas, ¿no? Por un lado, el organismo reconoce una desaceleración en el mercado laboral, que es lo que tú decías, y advierte que los riesgos asociados al empleo han aumentado, cierto, pero al mismo tiempo revisa a la baja la tasa de paro prevista para 2026 y 2027, situándola en el 4,4 y en el 4,3 respectivamente, ¿no? Esta misma contradicción creo que se repite en el PIB, ¿no? La Reserva Federal dibuja un panorama algo más gris, pero sin embargo mejora sus estimaciones de crecimiento en todos los años proyectados, ¿no? Para 2025 anticipa un avance del 1,6, antes era un 1,4, para 2026 un 1,8, antes era un 1,6, y para 2027 un 1,9 frente al 1,8 que tenía en las previsiones anteriores, ¿no? Y para 2028, que hace la primera proyección, lo deja en el 1,8%. Es verdad que son crecimientos que no son enormes, es más bien un poco pues mantener el ritmo, pero en cualquier caso es crecimiento, ¿no? Y en la inflación, que sería el tercer factor que tendríamos que mirar, pues el mensaje también mezcla prudencia con señales de confianza, ¿no? Se está reconociendo un repunte en el corto plazo, ¿no? El IPC subyacente se situó en el 3,1% interanual en julio y agosto, pero se mantiene la idea de que las presiones serán transitorias y que el objetivo del 2% es alcanzable en el medio plazo, ¿no? Y aquí pues nos queda un poco la duda de qué tiene que decir Trump en todo esto, cómo está reaccionando Powell y qué independencia hay por parte de la Reserva Federal, con lo cual el telón de fondo de esta última reunión creo que ha sido eminentemente político, y esto a mí pues me da un poquito de miedo, ¿no? O sea, me da miedo que se pierda la independencia, me da miedo la llegada de Stephen Miran al comité de mercados, que esto es algo que no es anecdótico porque simboliza la voluntad de Trump de influir directamente en el proceso de toma de decisiones de la Reserva Federal. Además, allí dentro ya hay otros perfiles con unas ciertas simpatías hacia Trump y sus ideas, por ejemplo, los gobernadores Waller y Bowman, ¿no? Que en ocasiones previas ya se habían distanciado del consenso, aunque es verdad que esta vez votaron el 0,25, lo único que no lo hizo fue Miran, ¿no? Y también, pues bueno, esos movimientos de Trump por eliminar de la ecuación a Lisa Cook, ¿no? Que al final se lo paró un tribunal, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto, pues lo que a mí me preocupa es la independencia de la Reserva Federal, que esto es algo que no veíamos pues desde los años 70, estas dudas, ¿no? Y bueno, pues esto es un poquito como lo veo. Yo creo que hay un cierto riesgo para la credibilidad. Y entre tanto, los mercados van a lo suyo y los mercados siguen, como decías, apuntando a máximos históricos, pero están saliendo previsiones nuevas de que la bolsa puede seguir en modo cohete y ya no solo eso, sino subir un 50% más. JP Morgan, en su última actualización de mercado, comenta que la bolsa podría subir cerca del 50% si llegamos a los niveles de valoración de la burbuja de las .com, que podríamos estar en eso. Eso dice la entidad de Jamie Dimon y el estratega jefe de renta variable Nicolaos Paningritskoglu, que no sé cómo se pronuncia esto, ¿no? Pero lo dice Yo tampoco. la entidad financiera. Ahora vamos a ir a lo que comentan, pero lo que concretan eso, que puede quedar un 50% adicional si el FOMO, si la alegría, si el festival, si el jolgorio continúa para los inversores. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo, a ver, aquí es verdad que hay una dicotomía importante entre lo que es el momentum y lo que es la valoración, ¿no? Yo personalmente, pues lo hemos comentado, creo que los mercados empiezan a estar caros. Creo que hay razones como para ir con una cierta prudencia, y hay que ir con una cierta precaución, pero el momentum, pues al final es el que sabe. En el artículo que bueno, lo he leído porque, bueno, lo habíamos comentado tú y yo anteriormente, se hace una analogía con la década de los 90, cuando el entusiasmo por las empresas tecnológicas y la expectativa de crecimiento disparado llevaron a valoraciones muy elevadas, ¿no? Si los flujos de inversión y la actitud hacia el riesgo hoy replicaran
incluso una parte de ese comportamiento, pues es verdad que habría todavía un margen significativo al alza. O sea, esto es cierto, ¿no? Luego también habría que ver qué porcentaje de la cartera de los inversores está en acciones versus otros activos, bonos, efectivo, bienes raíces, oro. En los 90 este porcentaje en acciones era altísimo, ¿no? Incentivado por la burbuja de las .com en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahora no es así, porque hay inversores que están en otros activos también. Pero es verdad, si el peso de la renta variable se incrementase hacia esos niveles, pues lógicamente se generaría presión compradora, ¿no? Y luego tenemos un tercer aspecto que también puede darle solidez a estas afirmaciones, y es el enorme tamaño de los balances de los bancos centrales, ¿no? Entonces, no, en los años 90 no pasaba esto y ahora está ahí. Y es una de las razones que hemos dicho, esa tremenda inyección de liquidez, que lo que ha hecho que las bolsas se hayan comportado en situaciones críticas como la que hemos tenido en los últimos tiempos, se hayan comportado bien, ¿no? A ver, ¿qué críticas podemos hacer al artículo, ¿no? Pues que, como yo decía antes, que las valoraciones sean ya elevadas y que un ajuste a la baja, pues bueno, sería muy doloroso si la infraestructura macroeconómica, los tipos de interés, la inflación y otros factores cambian de golpe, que bueno, podría pasar. Yo sigo pensando que la inflación todavía no ha reflejado todo el tema de la guerra comercial, que bueno, pues que sigue estando ahí, es verdad, se han llegado a acuerdos y demás, pero, pero no vamos a ir a la situación inicial ni mucho más. Por lo tanto, esto va a afectar, ¿no? Luego, el paralelismo con los años 90 pues no es perfecto, ¿no? Los entornos regulatorios, tecnológicos, los niveles de deuda, los factores geopolíticos, yo creo que son completamente distintos hoy a como eran en los años 90, ¿no? Y luego, pues esa posible complacencia, ese posible sobreoptimismo, ¿no? Que decíamos siempre, ¿no? Que decimos habitualmente. Incluso si existiera ese potencial de conseguir que la asignación suba tanto como para requerir condiciones muy favorables y confianza prolongada por parte de los inversores, pues yo creo que estaríamos viendo demasiado optimismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo aquí sigo diciendo lo que he dicho todo este tiempo. Por momentum, quizás, bueno, pues no queda más remedio que estar, porque no puedes ir a la contra del mercado, pero cuidado porque no veo yo claramente que todos los factores estén a favor de la subida, ¿no? Mira, vamos a ir a la frase concreta que dice Nicolaos de la entidad de Jamie Dimon, de JP Morgan, y es lo que vemos aquí subrayado que os he puesto. JP Morgan dice, dada la continua aparición de una nueva cultura bursátil, un escenario en el que la asignación de capital por parte de los inversores a nivel mundial siga aumentando durante los próximos 3 años hasta alcanzar el máximo anterior del 2000 implicaría un alza del 47% del capital a partir de ahora. Eso es lo que dice JP Morgan. Y yo te lo voy a mezclar esto, Antonio, con este otro gráfico que teníamos por aquí. Y es que ahora mismo los flujos minoristas hacia la bolsa siguen entrando de manera loca y es cierto que esto sí que tiene similitudes con ese clima de mercado que vimos en la era de la burbuja de las .com. Obviamente todas las etapas históricas son diferentes, pero que todo el mundo está entrando, que Paco el frutero y su amigo están entrando en bolsa poco a poco, pues es que se ve reflejado en los flujos de capitales, ¿no? Y esto, ¿cómo nos lo tomamos? Pues yo creo que nos lo tomamos, como te decía yo antes, con cuidado, ¿no? Yo tuve un jefe, que bueno, no me importa decir su nombre, César Alierta, que decía que cuando tú cogías un taxi y el taxista te hablaba de entrar en bolsa, cuidadín, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos otra vez en esa circunstancia, ¿no? Yo al final lo veo por mi entorno, bueno, pues como mucha gente, muchos de mis amigos y conocidos, pues saben a lo que me dedico, en cuanto abro la boca ya me están preguntando cómo veo el mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto, pues por eso te digo que veo pues demasiada complacencia y demasiado optimismo, ¿no? A ver, a mí me parece fascinante, por no decir quizás preocupante, cómo los inversores minoristas están jugando un papel tan prominente en el mercado en 2025, ¿no? Eh,
a ver, este pico y la tendencia reciente sugieren que podría haber un renovado entusiasmo o confianza entre el público general, quizás influenciado por noticias económicas, por avances tecnológicos como la inteligencia artificial, que está claramente en auge, o incluso movimientos coordinados a través de redes sociales, algo que hemos visto recientemente con fenómenos claros e importantes, ¿no? Al mismo tiempo también es intrigante notar las reacciones donde muchos advierten sobre un posible top, un posible nivel máximo del mercado, o una corrección inminente, ¿no? Y esto refleja una mezcla de optimismo y de cautela, ¿no? Antes yo creo que fuera de antena te decía que es verdad, vemos en máximos a los principales índices bursátiles, en máximos o cerca de ellos, eh, y en los que no están en máximos pues están bastante estabilizados, pero también vemos una cierta volatilidad en el mercado de bonos, que siempre se ha dicho que es un mercado mucho más preparado a nivel técnico y a nivel de conocimientos que el mercado de renta variable. Si la renta variable entra todo el mundo, en el mercado de bonos no entra todo el mundo. Y luego el oro, del que también en los últimos vídeos que hemos hecho hemos Hablando de ello, venido sí. hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al final, pues bueno, pues esto es un poco lo que a mí me preocupa, ¿no? Eh, a ver, es verdad, o sea, estamos hablando de JP Morgan, de Goldman Sachs, ofrecen datos sólidos, obviamente no tenemos por qué dudar de ellos, ¿no? Pero, como te digo, me pregunto qué es lo que está motivando a estos inversores minoristas, ¿no? Es realmente el reflejo de una economía fuerte que evidentemente no lo es. Está mejor de como pensábamos que iba a estar, pero no estamos viendo unos crecimientos absolutamente tremendos, ¿no? Es quizás el acceso más fácil a plataformas de inversión. Ujú. Esto yo creo que es una diferencia importante de lo que ocurría en los años 90, ¿no? 100%. O es tal vez pues esa reacción a lo que te decía yo, a las políticas de los bancos centrales, que a la más mínima, zas, o sea, inyectan dinero y bajan digamos, sus niveles de cautela, ¿no? Y una cosa, Entonces, Antonio, y no puede ser, me refiero a lo que dice JP Morgan, lo que dice Goldman Sachs, lo que dicen los grandes bancos de inversión, siempre existe la duda en el mainstream de si estos argumentos son intereses suyos para que la gente siga comprando y ellos empezar a vender, empezar a hacer lo contrario. pues yo creo recordar que fue contigo en el último vídeo donde hablamos de esto, y si no, pues sí que lo he mencionado recientemente, ¿no? O sea, efectivamente, cuando estas grandes casas, estos grandes transatlánticos, ¿no? de la inversión, que asesoran, que gestionan, están claramente tan alcistas y tan optimistas, pues bueno, yo como te he dicho antes, o sea, no dudo que los datos que nos ofrecen pues tienen ellos su soporte y que son verídicos, pero a mí siempre me deja un poco de resquemor que ocurra esto, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que hace poco le escuchaba unas declaraciones de Jamie Dimon, que de hecho hice un vídeo corto sobre ello, y decía que estaba seguro que en breve iba a haber un crash en el mercado de bonos. Y que él estaba tranquilo porque sabía que iba a ganar mucho dinero si eso se producía. Pero claro, por un lado te dice el máximo dirigente de JP Morgan que va a haber un crash en el mercado de bonos, que sabemos que eso arrastraría a la bolsa al suelo y al inframundo. Y por otro lado tienes al estratega de acciones de renta variable que dice que esto puede subir un 50% más. Entonces dices, ¿pero qué me creo del banco, de la marca JP Morgan? Las dos cosas, ninguna. A, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Yo como descendiente de gallego que soy, de gallegos, digo muchas veces eso de las megas existir no existen, para ver las ailas, ¿no? Y como uno ya tiene unos pocos de años de experiencia y peina ya canas cuando no calvas, bueno, estas cosas yo las he visto, o sea, yo he visto en muchos momentos, recomendar valores, recomendar acciones, recomendar momentum, justo en el momentum antes de que patapam, ¿no? Mientras unos están comprando, otros están bajando. O sea, a mí me daría mucha tranquilidad si en este momento efectivamente la entrada de liquidez estuviera basada, por una parte,
particulares y por otra parte en instituciones. Yo creo que al final la parte que está creciendo en instituciones viene porque los propios particulares están arrastrando eso. ¿Por qué? Sí. Pues porque, bueno, pues entran a través de fondos de inversión, de ETFs, de opciones probablemente, que se han puesto pues últimamente muy de moda y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las razones por las que yo vengo diciendo que hay que tener cuidado. O sea, al final dices, a ver, mis amigos analistas técnicos me dicen, macho, o sea, te equivocas siempre porque estás diciendo que hay una serie de factores fundamentales que no te cuadran para que el mercado esté ahí arriba y el mercado no para de subir. Sí, es verdad, ¿no? O sea, yo por eso, aunque a mí siempre me han intentado definir, y me considero yo como analista fundamental, pues digo, bueno, los gráficos también hay que verlos, y una cosa Mm. es el momentum y otra cosa es la valoración, ¿no? La valoración me sigue pareciendo cara y complicada, pero a ver quién se baja, ¿no? Entonces yo, aquí el mensaje que doy es el que llevamos dando, Héctor, yo creo, en todos los vídeos en los que yo he intervenido. Bueno, pues Mm. mire usted, no se baje del mercado, o bájese un poquito, pero diversifique usted con otras cosas, como que, pues lo que hemos dicho siempre, pues básicamente con el oro, dejando siempre un poquito en liquidez, pues quizás remunerada, aunque la rentabilidad sea bajita. ¿Para qué? Pues para, bueno, pues en caso de una situación así, pues poder tener unas herramientas para podernos cubrir, ¿no? Y para cuando la gente diga, pero ¿y cómo se sostiene esto? Si es que, claro, si los institucionales no entran y los particulares sí, ¿de verdad los particulares pueden sostener toda la situación? Es que, mira, antes te compartí este gráfico que me parece brutal, que es que está entrando un tsunami de dinero en la bolsa. Un tsunami de dinero que está impulsando el rally global. Mirad cómo Goldman Sachs, con este gráfico de flujos, que me parece fundamental, vemos como los flujos largos globales, que es la línea verde, está aquí, se está disparando, cómo los shorts se están hundiendo, es decir, las posiciones cortas. Pues esto cómo va a impulsar el rally. Esto es gasolina absoluta y mientras esto se mantenga, pues así va a ser, ¿no? Y la conclusión que sacaba Goldman Sachs es que el rally no es humo ni especulación pasajera, sino es el reflejo de un muro de dinero entrando en los mercados. Y que la marea alcista sigue viva y no va a mostrar de momento señales de agotamiento mientras tengamos esta tendencia, ¿no? Sí, es así, ¿no? Bueno, a mí me impresiona a la vista de este gráfico la fuerza del rally global, especialmente en Norteamérica, ¿no? Que parece estar atrayendo, como tú decías, un muro de dinero, ¿no? Y luego esa caída de posiciones cortas globales desde un 40%, pues es un indicador muy poderoso de que el optimismo domina, y el hecho de que los flujos largos pues sigan creciendo sugiere que el mercado podría estar lejos de agotarse, al menos por ahora, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo factores de debilidad que me intrigan, ¿no? No hablamos nada de Asia, o sea, seguimos. China muchas veces se nos olvida que está ahí. China tiene un problema interno importante. Sí que es verdad que han tomado medidas, han publicado alicientes, pero no terminan de despegar, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo creo que hay que tener Japón, por ejemplo, también es un país bueno, pues que me preocupa ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, o sea, es verdad que aquí tenemos unos avances tecnológicos importantes basados en la inteligencia artificial, eh, tenemos lo que hemos hablado de los bancos centrales, unas políticas monetarias claramente expansivas. Eh, Ese dominio de Norteamérica puede estar ligado a la estabilidad económica en Estados Unidos o a esa fortaleza de sus empresas tecnológicas, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿qué va a pasar con Asia? ¿Qué va a pasar con Europa? No lo sé. O sea, yo sigo teniendo ciertas dudas con todo esto, Héctor. Sí, Un poco el normal. mensaje es el mismo. Es Mm. decir, vale, o sea, no te digo vende toda la renta variable y salte, porque creo que, bueno, pues que todavía puede haber, estamos hablando de las empresas tecnológicas, hemos hablado siempre que las grandes tecnológicas, pues van a tener, cuando de vez en cuando hablamos
burbuja en la inteligencia artificial tal. Pues, bueno, pues burbuja yo creo que no, que a diferencia precisamente de lo que hablamos al principio de los años 90, ahora hay una diferencia fundamental, es que estas grandes empresas tecnológicas ganan dinero, tienen cash flows positivos, compran otras empresas, en fin, o sea, tienen mucho colchón, tienen mucho margen y en aquel momento, o sea, tú cogías la cuenta de resultados y en cuanto bajabas de Mm. ventas, todos los escalones te daban en negativo, ¿no? Por lo Sí, sí, tanto, sí, pues, sí. es muy diferente, ¿no? O sea, por lo tanto, eso yo creo que sí que es un soporte importante, pero cuidado, porque hay otras cuestiones que, o sea, todos los temas geopolíticos, por ejemplo, yo creo que aquí en Europa tenemos Ucrania, que es importante, tenemos el tema de Oriente Medio, que es importante, tenemos el tema de Taiwán, que de vez en cuando surge por ahí y es importante y, bueno, pues en el mundo pueden estar cambiando muchas cosas y con esto, pues por eso digo que hay que ir con un cierto cuidado. Y no es casualidad, vuelvo a decir, que el oro esté donde está, por No, no, ejemplo. no. Y no es casualidad que el mercado de bonos, pues bueno, se lo tome con una filosofía mucho mayor. Y no es casualidad que efectivamente, como tú dices, hay algunas instituciones que dicen, oiga, cuidado con el mercado de bonos, pero por otra parte te están diciendo, no, mire usted que la renta variable va bien. Pues bueno, no parece muy sólido esto, ¿no? Oye, por terminar, que coincido en el análisis que estás haciendo, ¿qué estás viendo interesante ahora mismo? Si alguien dice, joder, algo que esté interesante para invertir, que en el contexto actual, para aprovechar especulativamente el rally o para aprovecharse de rotación sectorial, no sé, algo que veas tú que puede ser interesante desde el punto de vista de la inversión. Pues mira, yo es que sigo viendo que donde está, digamos, la parte mollar, la parte que se puede ganar, porque creo que todavía tiene recorrido, es la tecnología y todo lo relacionado con inteligencia artificial. Por ejemplo, yo creo que ha habido momentos en los que hemos visto caídas en valores como Nvidia, que hemos visto caídas en valores como Alphabet, hemos visto en Meta, en Amazon. Yo creo que es un sector y son compañías en las que hay que estar, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo creo que habrá que estar muy atentos a los resultados de Micron, ¿no? Que publica el martes, el cierre del mercado. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que, en ese tipo de sectores, yo creo que hay que estar. Lo veo más complicado en sectores más tradicionales, más industriales. Bueno, si el mercado sigue así, si todo va como está yendo, pues bueno, pues probablemente también el sector financiero, sobre todo aquí en Europa, los bancos yo creo que lo pueden seguir haciendo razonablemente bien, ¿no? Los bancos se han comportado bastante bien en Europa. Yo creo bueno, pues que podríamos seguir viéndolo así, ¿no? No quizás para ver unos crecimientos como los que hemos visto en los últimos 2 años, pero sí que se sigan manteniendo. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Como siempre, un placer tenerte por aquí, Antonio. Aprendemos mucho cada vez que estás por aquí. Al final es la voz de la experiencia y tener la voz de la experiencia siempre gusta bastante. Así que un placer, un lujo y muchísimas gracias por pasarte por el canal y charlar conmigo, que es un auténtico gusto. Muchas gracias, Héctor. A mí también sabes que me gusta mucho estar contigo y estar con tus seguidores y bueno, pues encantado de seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final, que si lo habéis visto hasta el final os cuesta muy poco dejar un like, seguramente os haya gustado, así que tardáis nada en dejar vuestro like. También opinad qué os ha parecido todo lo que hemos hablado de las valoraciones, de la bolsa, del minorista, de tal. Dejad vuestro punto de vista, que vuestra opinión es muy interesante siempre, desde el respeto, claro está. Y por supuesto suscribiros al canal y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que publico vídeos por aquí. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao. Adiós.